El día de la boda de mi hermana. El sol de Madrid quemaba como un hierro al rojo vivo, pero dentro de mí ardía un fuego que nadie veía. Tomé el micrófono durante el brindis, con la voz temblando no de nervios, sino de una rabia que había fermentado durante años. Y dije, queridos invitados, antes de que bebamos por el futuro de los Valdivia, les contaré por qué este apellido no les pertenece. El silencio cayó como una guillotina, y en ese instante, supe que mi venganza acababa de empezar. No con sangre, sino con la verdad que los desangraría. Me llamo Javier Ruiz, aunque ese nombre es solo una máscara que me puse a los 18 años, cuando huí de la casa familiar en las afueras de Toledo. Mi madre, Elena, una mujer de ojos negros como el azabache y manos callosas de tanto coser para los ricos, me había criado sola en un barrio obrero de Madrid, donde el Tajo serpenteaba como una vena abierta bajo puentes oxidados. Ella nunca habló de mi padre. Solo murmuraba que era un error de juventud mientras fregaba platos hasta que sus dedos sangraban. Murió cuando yo tenía 15 años, de un cáncer que se la comió por dentro como un lobo hambriento, dejando solo deudas y un viejo baúl con fotos descoloridas de una finca en la sierra. Yo crecí odiando el silencio que ella cargaba, pero lo convertí en combustible. Estudié de noche, robando libros de las librerías de segunda mano en el rastro, y de día trabajaba en una panadería, amasando pan con la furia de quien amasa venganza. A los 22, entré en la universidad con una beca que gané a pulso, estudiando Derecho, porque sabía que las leyes eran las mejores armas para los desarmados. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, me devolvió a las puertas del infierno familiar una década después. Todo empezó con una carta anónima, llegada en un sobre amarillento, sin sello de correos, como si el viento la hubiera traído de las tumbas. Javier, tu sangre es Valdivia. Busca en el notario de la Plaza Mayor. No dejes que roben lo tuyo. Mi corazón latió como un tambor de guerra. Valdivia, el apellido de los terratenientes que poseían media sierra de Guadarrama, dueños de viñedos que producían el vino que bebían los reyes y los corruptos. Mi madre había sido sirvienta en su finca, y de repente, las piezas encajaban. Fui al notario, un viejo encorvado con gafas empañadas, que me mostró el acta de nacimiento falsificada. Javier Valdivia, hijo ilegítimo de don Álvaro Valdivia, el patriarca muerto 10 años atrás en un accidente de caza que olía a escándalo. Álvaro había tenido una aventura con Elena, mi madre, y me engendró en una noche de tormenta, cuando el relámpago iluminaba los establos de la finca. Pero su esposa legítima, doña Carmen, una mujer de hierro forjado en academias de monjas, lo obligó a repudiarla. Elena fue echada como un perro callejero, embarazada y sin un céntimo, mientras Carmen criaba a sus 3 hijos puros, Miguel, el mayor, un banquero de sonrisa falsa, Isabel, mi hermana ambiciosa que ahora se casaba con un político en ascenso, y el pequeño Luis, el debilucho que siempre había sido el favorito de la madre. El notario me entregó una copia del testamento original, el que Álvaro había dictado en secreto la mitad de la herencia para mí, reconociéndome como hijo. Pero estaba tachado, invalidado por una enmienda firmada por Carmen y Miguel, alegando falsificación. Mi rabia fue un tsunami. No era solo por el dinero, aunque los millones de euros en viñedos y propiedades me cegaban, sino por la traición que había matado a mi madre gota a gota. Ella murió sabiendo que yo era un bastardo desheredado, y yo juré que les haría pagar, no con balas, sino con la justicia que ellos mismos habían torcido. Empecé a planear en las sombras. Me infiltré en su mundo como un lobo entre ovejas. Cambié mi apellido de nuevo. Esta vez a Valdivia en los papeles falsos que un contacto en el registro me consiguió por un precio que me dejó sin cenar durante meses. Me presenté como un primo lejano,
huérfano de un hermano olvidado de Álvaro. Y ellos, en su arrogancia, me abrieron las puertas. Miguel me contrató en su banco como asesor junior, riendo de mi suerte en encontrar familia. Isabel me invitó a cenas, coqueteando con la idea de un aliado en su ascenso social. Luis, el más inocente, me confió sus miedos sobre la boda inminente de Isabel, donde todo el clan se reuniría para celebrar el futuro brillante de los Valdivia. Pero bajo la superficie, excavaba. Reuní pruebas, cartas de amor de Álvaro a Elena, escondidas en el ático de la finca, testimonios de sirvientes jubilados que juraban haber visto a Carmen quemar documentos, y un an que confirmaba mi paternidad, extraído de un cigarro que Miguel dejó en una reunión. Cada noche, en mi apartamento minúsculo en Lavapiés, repasaba los planes como un ajedrecista ciego. La boda de Isabel sería el tablero perfecto, todos allí, ebrios de champán y orgullo, vulnerables. Les robaría no solo el apellido, sino el alma. La semana antes del evento, el conflicto interno me devoraba. ¿Era yo mejor que ellos? Mi terapeuta, una mujer pragmática de Barcelona que atendía en sesiones online, me advertía: la venganza es un veneno que bebes esperando que mate al otro. Pero yo respondía en silencio: no, es la cura para el alma envenenada. Conocí a Ana, la novia de Luis, una periodista de ojos verdes y cicatrices emocionales, que se convirtió en mi aliada involuntaria. Ella sospechaba de los trapos sucios de la familia y me sonsacó confidencias en una terraza del Retiro, bajo las hojas otoñales que crujían como huesos rotos. Hay algo podrido en los Valdivia, me dijo, y yo asentí, sabiendo que yo era el gusano que lo devoraría todo. El día llegó como un verdugo con guadaña envuelta en seda. La finca de Guadarrama brillaba bajo el sol implacable, con rosales trepando por arcos blancos y mesas cargadas de jamón ibérico y mariscos del Cantábrico. Yo estaba allí, de frac negro, invisible entre los 300 invitados políticos, empresarios, la crema de la sociedad madrileña. Isabel resplandecía en su vestido de encaje, besando a su novio, un diputado con manos limpias pero conciencia sucia. Miguel presidía las mesas, contando anécdotas de su padre como si Álvaro fuera un santo. Carmen, con su collar de perlas como una soga, sonreía con labios pintados de rojo sangre. Durante la ceremonia, me mantuve al fondo, el corazón martilleando como un pistón. Recordé a mi madre en su lecho de muerte, susurrando: no odies, Javier. Ama lo que queda. Pero el odio era mi armadura. Cuando llegó el brindis, subí al podio improvisado, el micrófono frío en mi palma sudorosa. Queridos Valdivia, empecé, y el mundo se detuvo. La voz me salió ronca, como si las palabras hubieran estado atascadas en mi garganta durante años. Álvaro Valdivia no era el hombre que celebran hoy. Era un cobarde que abandonó a su verdadero amor por miedo a perder su corona. Un murmullo se elevó como humo de un incendio forestal. Miguel se levantó de su asiento, la cara congestionada, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Quién demonios eres tú para hablar de mi padre? Sonreí, esa sonrisa que había practicado frente al espejo hasta que dolía. Soy Javier Valdivia, su hijo, el que borraron de la historia. El caos estalló como una granada. Gritos, platos que caían, una tía lejana que se desmayaba sobre un ramo de orquídeas. Isabel corrió hacia mí, el velo arrastrándose como una mortaja, arañándome el brazo. Mientes, eres un impostor, un loco. Pero yo tenía el sobre en la mano, el testamento original desplegado como una bandera de rendición. Lee, Isabel. Lee como tu padre, nuestro padre, me legaba la mitad de todo esto. Viñedos, fincas, el banco que Miguel dirige con puño de hierro. Carmen se acercó entonces,
su bastón golpeando el mármol como un juez con martillo. Sus ojos, idénticos a los míos en su frialdad, me perforaron. Fuera de aquí, bastardo. Esto es una farsa. Pero Ana, la novia de Luis, ya había sacado su teléfono, grabando todo para su periódico. No, doña Carmen. Esto es noticia. Y yo lo publicaré. Luis, pálido como un fantasma, me miró con una mezcla de horror y piedad. Él siempre había sido el débil, el que lloraba en las noches de tormenta. Y en ese momento, vi en él un reflejo de mi propia infancia rota. La policía llegó media hora después, alertada por el novio de Isabel, ese político que olía a ambición rancia. Me esposaron en el jardín, bajo los olivos centenarios que susurraban secretos al viento. Pero no me resistí, al contrario. Recité mis derechos con la calma de un abogado que sabe que ha ganado el caso. En la comisaría de Colmenar Viejo, mientras me tomaban huellas, el inspector, un hombre curtido con bigote gris, me miró con curiosidad. Chico, has revuelto un avispero. Los Valdivia tienen amigos en altos sitios. Yo me encogí de hombros. Que piquen. Yo solo quiero lo mío. Esa noche, en una celda que hedía tabaco y desesperación, reviví el pasado que me había forjado. Después de la muerte de mi madre, vagué por Madrid como un lobo herido. Dormí en bancos del Prado. Robé frutas en el mercado de San Miguel para no morir de hambre. Un sacerdote en la Almudena me dio refugio, pero fue la rabia lo que me salvó. Juré que no sería víctima, sería verdugo. Estudié hasta que mis ojos sangraban, y cuando entré en el banco de Miguel, lo hice con un plan meticuloso: ascender, espiar, sabotear desde dentro. Miguel era el núcleo del mal. Ambicioso como un tiburón, había falsificado documentos para desviar fondos a paraísos fiscales, robando a viñedos familiares para financiar sus yates en Marbella. Lo descubrí hackeando su ordenador, un truco aprendido de un compañero de universidad con deudas de juego. Emails, transferencias, coimas a jueces. Pero no era solo dinero, era la traición personal. Él sabía de mí. En una cena familiar, borracho de Rioja, me confesó en un susurro: padre mencionó una vez a una sirvienta. Dijo que era un error, pero si existiera un bastardo, lo cazaríamos como a un conejo. Isabel, por su parte, era la víbora elegante. Casándose con ese diputado no era amor, era un escalón para entrar en el Congreso, usando el apellido Valdivia como ariete. Ella me había cortejado sutilmente, viéndome como un peón en su juego, hasta que descubrió mi verdadero rostro. Ahora, en mi mente, la veía desmoronarse, su vestido manchado de lágrimas y vino derramado. ¿Y Luis? Pobre Luis. Él era el único que me generaba dudas. Hijo menor, eclipsado por los mayores, luchaba con adicciones que Carmen encubría con cheques. Ana me había contado cómo él la amaba de verdad, planeando una vida lejos de la finca, en una casita en la Costa Brava. ¿Merecía él el derrumbe? En la celda. Toqué el tatuaje en mi antebrazo, una rosa negra por mi madre, y juré que lo protegería, aunque tuviera que mancharme las manos. Al amanecer, un abogado pagado por Ana me sacó bajo fianza. Ella me esperaba fuera, con un café en la mano y ojos que brillaban de adrenalina. Has sido valiente, Javier. Pero esto no acaba aquí. Los Valdivia contraatacarán. Asentí, sabiendo que la verdadera batalla empezaba ahora. Regresé a Madrid en su coche, el skyline de la ciudad alzándose como una promesa de ruina. En mi apartamento, desplegué el mapa: pasos siguientes, testigos a interrogar, juicios a preparar. La venganza no era un acto, era una sinfonía de dolor. Días después, el escándalo explotó en los medios. El bastardo de los Valdivia, heredero o estafador, tituló El País.
Las redes ardían con especulaciones. Y yo me convertí en el villano romántico. El David contra el Goliat familiar. Miguel me llamó esa noche. Su voz un siseo venenoso. Te destruiré, Javier. Te quitaré todo. Como quitamos a tu puta madre. Colgué, riendo por primera vez en años. Él no sabía que ya le había quitado el sueño. Pero el conflicto se profundizaba. Ana y yo nos acercamos en esas semanas febriles. Sus besos eran bálsamo en mi herida abierta. Ella me hacía cuestionar, ¿vale la pena destruirlos si te destruyes a ti? Yo la abrazaba, inhalando su perfume a jazmín. Y mentía, sí, porque la justicia no espera. En realidad, el odio me consumía. Noches en vela planeando el próximo golpe, demandar la herencia. Exponer las corruptelas de Miguel en un juicio público. El clímax se acercaba. Isabel pospuso su luna de miel, encerrada en la finca con Carmen, tramando defensas. Luis me visitó una tarde, solo, con bolsas bajo los ojos. Hermano. Es verdad. Le mostré las pruebas, y él lloró, no de rabia, sino de alivio. Siempre supe que algo faltaba. Ayúdame a salir de esto. En ese momento, mi venganza se bifurcó para él, redención, para los otros, ruina. El juicio se fijó para 3 meses después, en los juzgados de la calle Jorge Juan, un edificio de granito que parecía tragarse las almas de los acusados. Mientras tanto, la familia se cerraba como una ostra herida. Miguel me despidió del banco con un escándalo orquestado, acusaciones de robo de datos, que yo contrarresté con una demanda por difamación. Los tabloides se cebaban, publicando fotos mías de niño, superpuestas a las de Álvaro, destacando los ojos idénticos, la mandíbula en Yeller. El fantasma regresa, decían, y yo leía cada artículo como un general estudia mapas de batalla. En casa, las noches eran un torbellino de insomnio. Soñaba con mi madre. Su voz un eco, no dejes que el rencor te coma, hijo. Despertaba sudando, el corazón latiendo al ritmo de un tambor fúnebre. Ana se mudó conmigo temporalmente, su presencia un ancla en la tormenta. Hicimos el amor con urgencia, como si cada caricia pudiera ahuyentar los demonios. Te amo, Javier, murmuraba ella contra mi pecho, y yo respondía con besos, pero en mi mente planeaba el siguiente movimiento, contactar a los herederos de los sirvientes despedidos por Carmen, testigos de la falsificación. Luis se convirtió en mi espía interno. Bajo pretexto de reconciliación, grababa conversaciones en la finca, Carmen despotricando contra esa zorra y su crío. Miguel planeando sobornos a peritos. Me enviaba audios por apps encriptadas. Su voz temblorosa, no aguanto más. Javier. Esto nos está matando. Él era el personaje gris en mi trama, el que oscilaba entre lealtad y supervivencia. Una noche, me confesó su adicción al juego, como Miguel lo usaba como prestanombre para lavado de dinero. Sí que en ellos caigo yo, dijo, y yo le prometí, te sacaré. Eres Valdivia, pero también mi sangre. El conflicto se extendió a lo social. Amigos de la universidad me evitaban, temiendo el escándalo. Excompañeros del banco me enviaban mensajes anónimos de apoyo, revelando más suciedad. La presión era asfixiante, como caminar con cadenas invisibles. Intenté una tregua, una reunión en un café neutral de Chueca, donde propuse un acuerdo extrajudicial. Miguel llegó solo, su traje Armani arrugado por la tensión. 10 millones y te vas al diablo, ofreció, deslizando un cheque sobre la mesa. Lo rasgué frente a sus ojos. No quiero tu caridad. Quiero justicia. Él se levantó, escupiendo, justicia es lo que yo compro. Tú solo eres un perro rabioso. Isabel, en cambio, jugó su carta emocional. Me visitó en mi apartamento, sin maquillaje, vulnerable por primera vez. Javier,
Si eres mi hermano, ¿por qué nos destruyes? Mamá Carmen nos crió a todos. Piensa en Luis. Sus lágrimas eran genuinas. O eso creí. Y por un segundo, dudé. La abracé, oliendo su perfume caro, y susurré porque destruyeron a la mía. Ella se fue, pero dejó una semilla de duda. ¿Era mi venganza justa? ¿O solo un ciclo de dolor? Ana me salvó de ahogarme en eso. Como periodista, investigaba en paralelo, desenterrando que Álvaro no había muerto en un accidente. Miguel lo había empujado durante una cacería, borracho y enojado por el testamento secreto. Pruebas circunstanciales, dijo ella, mostrándome fotos borrosas de la escena. Mi pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se multiplicó, ahora no era solo traición, sino fratricidio. Planeamos publicarlo, pero esperé, guardando la bala para el juicio. Las semanas previas al clímax fueron un infierno de preparativos. Ensayé mi testimonio frente al espejo, puliendo cada palabra como una espada. El estrés me provocó un ataque de pánico en el metro, jadeando entre extraños que me miraban como a un loco. Respira, Javier, me dije, recordando las técnicas de mi terapeuta. Pero el odio era un río desbordado. Arrastrando todo, mi relación con Ana se tensaba. Sus llamadas a editores la alejaban. Luis recaía en las drogas, suplicándome piedad. Finalmente, el día del juicio amaneció gris, con nubes que amenazaban tormentas sobre Madrid. El tribunal bullía de reporteros, flechis como relámpagos. Entré con mi traje azul, el maletín lleno de pruebas. Carmen estaba allí, erguida como una reina destronada, Miguel, con abogados caros, Isabel, pálida junto a su esposo abandonado. Luis no vino, me envió un mensaje, perdóname. No puedo. El juez, un hombre severo de Toledo como mi madre, abrió la sesión. Mi abogado presentó el testamento. La fiscalía de Miguel contraatacó con peritos comprados, alegando fraude. Pero cuando subí al estrado, el aire se cargó de electricidad. Señores del jurado, dije, no busco riqueza. Busco verdad. Mi madre murió en la miseria mientras esta familia bebía champán con mi herencia. Lágrimas rodaron por mi rostro, no fingidas, y el jurado, gente común, de barrios como el mío, se inclinó hacia adelante. Entonces, el primer golpe, un testigo, un viejo jardinero de la finca, juró haber visto a Carmen quemar papeles la noche de la muerte de Álvaro. Murmullos. Miguel palideció. Pero el verdadero drama vino cuando Ana irrumpió desde la galería, entregando un pendrive con los audios de Luis. Escuchen, gritó, y el juez lo permitió. La voz de Miguel, confesando el empujón, llenó la sala. Papá se lo buscó, hablando de bastardos. Lo mandé al infierno. El pandemonio. Gritos, puños en mesas, Carmen desmayándose. Isabel me miró con odio puro, monstruo. Yo solo sentí un vacío, el clímax de mi venganza como un orgasmo hueco. El juez suspendió la sesión, pero supe que habíamos ganado. Fuera, la lluvia cayó, lavando las calles como lágrimas colectivas. La absolución llegó 2 semanas después. Un veredicto que resonó como un trueno en los salones de poder madrileños. El tribunal reconoció mi legitimidad, Javier Valdivia, heredero al 50% de la fortuna. Los viñedos, la finca, acciones en el banco, todo dividido como un cadáver en autopsia. Miguel fue arrestado esa misma noche por homicidio involuntario y fraude fiscal, sus cuentas congeladas, sus yates embargados. Isabel perdió su boda soñada y su reputación. El diputado la dejó por daños colaterales, y los rumores la pintaban como cómplice. Carmen, la matriarca inquebrantable, sufrió un infarto en la sala de espera del hospital, murmurando mi nombre como una maldición. Yo, en cambio, me convertí en el rey de las cenizas,
Periodistas acampaban frente a mi puerta, ofreciendo contratos para libros y entrevistas. El hijo pródigo regresa, titulaban, ignorando las grietas en mi armadura. Firmé papeles con el notario. Mi firma temblorosa sobre documentos que valían millones. Pero el dinero no llenaba el hueco. Compré una casa en la sierra, cerca de la finca, y visité la tumba de mi madre en el cementerio de Toledo, dejando rosas blancas. Lo hice por ti, mamá, susurré, pero el viento se las llevó como ecos de duda. Las consecuencias fueron una cadena de dominós. Luis se rehabilitó en una clínica de Valencia, financiada por mí. Y Ana y yo planeamos un futuro, ella con un libro sobre dinastías corruptas, yo administrando los viñedos con mano ética. Pero el twist llegó como un puñetazo en la oscuridad. Una noche, mientras revisaba archivos antiguos en el ático de la finca ahora mía, encontré una carta de Álvaro, no a mi madre, sino a un abogado desconocido. Si algo me pasa, revela esto, Javier no es solo mi hijo. Es el hijo de mi hermano gemelo, Carlos, el que desapareció en la guerra civil. Carmen lo sabía y lo usó para chantajearme. El mundo se tambaleó. No era hijo de Álvaro, era sobrino, pero el testamento me nombraba heredero por sangre Valdivia. ¿Por qué Álvaro me protegió así? La carta continuaba, Carmen mató a Carlos para casarse conmigo. Y temí por Javier. Miguel no es mío, es de un amante que ella tuvo después. Mi venganza, construida sobre mentiras que yo creía verdades, se desmoronaba. Llamé a Ana. Voz quebrada, todo era una farsa. Soy un impostor de impostores. Ella llegó al amanecer, abrazándome mientras yo sollozaba. No, Javier. Eres quien elegiste ser. La verdad libera. Pero el pánico me consumía. Si publicaba esto, perdía todo, la herencia, la justicia. Miguel saldría libre. Isabel resurgiría. Destruirlos por una mentira. O callar y convertirme en el monstruo que odiaba. El conflicto interno era un laberinto de espinas. Caminé por los viñedos al atardecer. Uvas maduras reventando bajo mis pies como corazones rotos. Debatiendo con fantasmas. Luis me confrontó días después. Limpio y sereno. Vi la carta. ¿Qué harás? Él, que había perdido todo por mi causa, me miró con perdón. Sea lo que sea, somos familia ahora. Pero Isabel irrumpió en mi vida como una tormenta, me esperó en la puerta de la casa. Ojos hinchados, pistola en la mano, la de caza de Álvaro. Devuélveme mi vida, o te mato como maté a tu tío. El twist se revelaba, ella era la asesina, no Miguel. En un arrebato de celos, había empujado a Carlos años atrás, y Carmen lo encubrió. Luchamos en el salón, muebles volcados. Su grito, ¿eres nada? Un error de errores. Disparó al aire, el eco reverberando como mi conciencia. La desarmé, pero no la delaté. En cambio, la abracé mientras lloraba. Somos prisioneras de lo mismo, Isabel. Esa noche, quemamos la carta juntos en la chimenea, un pacto silencioso. Ella se fue a Argentina, empezando de cero, yo, liberado del peso, doné parte de la herencia a orfanatos. Pero el precio era alto. Ana me dejó, incapaz de amar a un hombre que había elegido el silencio sobre la verdad absoluta. Necesito pureza, Javier. Tú elegiste la sombra. Su ausencia fue un vacío que el vino no llenaba. Miguel, en prisión, me escribió, ganaste, bastardo. Pero perdiste el alma. Y tenía razón. Mi venganza me había dado todo y nada. Las cadenas invisibles ahora eran mías. Caminé solo por Madrid, el sol poniente tiñendo el Manzanares de oro falso. La rabia se había evaporado, dejando hoyueles. Hice justicia, o solo perpetué el ciclo. La respuesta se perdía en el viento. Los meses siguientes fueron un purgatorio disfrazado de victoria.
Administraba los viñedos con eficiencia fría, contratando a trabajadores que mi familia había explotado, jornaleros de Marruecos y Rumanía, a los que pagaba salarios justos y les di voz en decisiones. La prensa me llamó el Valdivia Rojo, un título que me divertía amargamente. Vendí el banco de Miguel, donando ganancias a fondos contra la corrupción, y la finca se convirtió en un centro cultural, abierto a escuelas de barrios pobres. Cada paso era expiación, pero el eco de la carta quemada resonaba en mi cabeza como un requiem. Luis regresó a mi vida como un hermano verdadero. Vivía en la casita que le compré en la Costa Brava, escribiendo poesías sobre redención, versos torpes pero honestos. Nos veíamos los fines de semana, pescando en el mar o caminando por playas de Guijarros, hablando de todo menos del pasado. Eres mi salvador, Javier, decía él, y yo negaba con la cabeza, solo un sobreviviente. Pero en sus ojos veía el perdón que yo no me daba. Él había tocado fondo por mí, sobredosis en la clínica, llamadas desesperadas a medianoche, y aún así, elegía la lealtad. Carmen murió en primavera, sola en una residencia de lujo que pagué por obligación. Su funeral fue discreto. Solo nosotros tres, Luis, Isabel que voló desde Buenos Aires, demacrada pero ergida, y yo. No lloré, en cambio. Recité un Padre Nuestro que mi madre me enseñó, las palabras amargas en la boca. Isabel me tocó el brazo, gracias por no delatarnos. Su voz era un hilo, y en ese toque, sellamos nuestra tregua frágil. Ella había empezado una vida nueva, enseñando arte a niños en las Pampas, lejos del veneno español. El conflicto risigió el vino de lo inesperado, un sobrino lejano de Álvaro, un empresario de Sevilla. Demandó mi legitimidad basándose en rumores de la carta. Impostor, gritaba en los papeles, y el juicio menor reabrió heridas. Tuve que testificar de nuevo, mintiendo bajo juramento sobre mi paternidad, el perjurio quemándome como ácido. Gané. Pero el estrés me hospitalizó, úlceras sangrantes. Noches de delirio donde veía a Ana caminando por pasillos blancos. Ella me visitó una vez, profesional, con flores. Me alegro de que estés bien, dijo. Y se fue, dejando un vacío que el tiempo no curaba. En soledad, el arrepentimiento me devoraba. ¿Y si hubiera revelado todo? Miguel seguiría en prisión por sus crímenes reales. Isabel enfrentaría justicia por el asesinato de Carlos. Pero elegí el silencio por paz, y ahora esa paz era una cárcel. Escribí cartas a Ana, no enviadas. Vertiendo el alma, te perdí por ser como ellos, protector de secretos sucios. Quemaba cada una. Cenizas uniéndose a las de la carta original. La sociedad, esa bestia caprichosa, me rehabilitó lentamente. Invitaciones a galas, premios por filantropía. En una cena en el Palacio Real, un ministro me palmeó la espalda. Eres el Valdivia que necesitábamos. Reí, saboreando el vino de mis viñedos. Pero el brindis era hueco. Encontré consuelo en pequeñas cosas, plantar olivos nuevos, leer a Machado bajo la luna, enseñar derecho a estudiantes en la Complutense. Un alumno, un chico de lavapiés como yo, me dijo, profesor, su historia inspira. No deje que el pasado lo defina. Sus palabras fueron un bálsamo, recordándome que la venganza había sido un capítulo, no el libro entero. Pero el clímax emocional llegó en otoño, cuando Miguel escapó de prisión en un soborno fallido, o eso creyeron los guardias. Me rastreó hasta la finca, irrumpiendo una noche de tormenta, pistola en mano, ojos enloquecidos. Todo por ti, bastardo, mi vida arruinada. Luis y yo lo enfrentamos en el salón, truenos retumbando como juicios divinos. Él disparó al techo, yeso cayendo como nieve sucia. Admite que mentiste. No eres Valdivia. Dudé, el secreto ardiendo en mi lengua. Pero Luis intervino, basta, hermano.
Somos lo que queda. La policía lo capturó al amanecer, pero no antes de que Miguel me susurrara. La sangre llama a la sangre. En su celda, esperaban cargos agravados. Yo, exhausto, me derrumbé en brazos de Luis, confesándole todo por fin. Él no juzgó, solo dijo, ahora somos libres. Isabel, al enterarse, me llamó desde Argentina, el ciclo se rompe contigo. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN se transformó en aceptación. Visité la tumba de Álvaro y de Carlos, una lápida anónima que identifiqué por la carta, dejando perdón en forma de tierra fresca. Mi vida se reconstruyó, un viñedo sostenible. Un libro anónimo sobre traiciones familiares. Amores nuevos con una enóloga de ojos risueños. Pero el Scar permanecía. Un recordatorio de que la venganza es un fuego que calienta y quema. Un año después del juicio, Madrid me parecía una ciudad renovada. Sus calles empedradas brillando bajo lluvias intermitentes como lágrimas purificadas. Había vendido la mitad de los viñedos a cooperativas locals, asegurando que la tierra volviera a manos de quienes la trabajaban, no de fantasmas aristocráticos. La finca, ahora un refugio para artistas, resonaba con risas y música flamenca en las noches de verano, un antídoto al silencio opresivo de mi infancia. Yo dirigía talleres de escritura, contando fragmentos de mi historia a desconocidos que me miraban con empatía, no lástima. La traición nos forja, les decía, pero el perdón nos salva. Luis se casó en esa misma finca. Una boda sencilla con Ana como madrina, ella había regresado a España por trabajo. Y aunque nuestro romance era cenizas, la amistad ardía fuerte. Él eligió a una terapeuta de Barcelona, una mujer de risa contagiosa que lo mantenía anclado. En el brindis, Luis levantó su copa a Javier, el hermano que el destino nos robó y nos devolvió. Lágrimas picaron mis ojos, por primera vez. El apellido Valdivia sonaba como hogar, no como cadena. Isabel volvió para la ocasión, transformada, cabello corto, tatuajes de rosas en los brazos, contando historias de su vida en las Pempas. Allá abajo, el cielo es tan grande que ahoga los secretos, me dijo una tarde, fumando en el porche. Hablamos de Carlos, de Álvaro, de la pistola que nunca disparó. Podría haberte matado, pero te vi en mí, solo, roto. Su confesión fue catártica, no la juzgué, solo la abracé. Hermanos en la ruina compartida. Ella se quedó en España, abriendo una galería en Toledo, cerca de la tumba de mi madre. Miguel, desde su celda en Soto del Real, me envió una última carta, no de odio, sino de rendición. Leí sobre tus donaciones. Quizás yo también pueda redimirme. Respondí visitándolo, a través de barrotes fríos. Su rostro, envejecido 10 años en 2, se quebró al verme. Perdóname, Javier. No por la sangre, sino por el hombre que no fui. Lo perdoné, no por él, sino por mí. El acto liberó un peso que ni el dinero había tocado. Salió en condicional años después, trabajando en una viña menor, un Valdivia anónimo. Ana y yo nos reencontramos en una feria del libro, su stand junto al mío. He escrito sobre nosotros, dijo, entregándome un ejemplar, Sombras de sangre, un relato velado de traiciones y amores perdidos. Lo leí esa noche, llorando por las páginas que describían mi duda, mi silencio. Al día siguiente, la invité a cenar en el Retiro, bajo sosis que susurraban absolución. No puedo borrarlo todo, admití, pero puedo intentarlo. Ella sonrió, esa sonrisa que iluminaba rincones oscuros. La vida no es venganza, Javier. Es esto, bocados compartidos, recuerdos que duelen menos. El gran cierre llegó en una tormenta de verano, cuando visité el Tajo por última vez como el niño huérfano. Arrojé al río una caja con reliquias, la carta falsa.
Fotos quemadas. El cheque rasgado de Miguel. El agua se los llevó, rugiendo como un río de tiempo. Regresé a la finca, donde una fiesta improvisada esperaba Luis, Isabel, Ana, trabajadores riendo alrededor de una hoguera. Bailamos sevillanas torpes, el fuego crepitando historias nuevas. Mirando las estrellas, supe que la venganza había sido mi infierno, pero el perdón, mi amanecer. No era el héroe ni el villano, era Javier, hijo de Elena, Valdivia por elección. El secreto que cambiaba el apellido ya no importaba, el que cambiaba mi corazón. Sí. Y en ese latido, encontré paz frágil, incierta, pero mía. La noche terminó con un brindis colectivo por las familias que elegimos. Bebí profundo, el vino de mis viñedos sabiendo futuro. Mañana plantaría más olivos, escribiría más capítulos, amaría sin reservas. Porque al final, la verdadera herencia no es tierra ni oro, sino la capacidad de romper cadenas, incluso las propias.